Buenos días, bienvenidos a Entrevistas Ágora. Hoy vamos a abordar un tema que ha surgido a partir del primer Congreso Internacional realizado en la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva y que tuvo como eje temático procesos de internacionalización y buenas prácticas de las instituciones de educación superior en el marco de la acreditación. En ese evento participó el profesor Dr. Roberto Escalante Semerena, que es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, de México. Ahí está, opera esta entidad. Ahí está la Secretaría La General. Secretaría General, Sí. sí, señor. Y maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la Universidad Surcolombiana y poder compartir con su comunidad, con sus autoridades y ahora con ustedes aquí en la televisión algunas ideas o un conjunto de ideas que me parece vale la pena tener en cuenta cuando se habla de estos temas de internacionalización y de acreditación. Entonces, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Profesor, en su intervención, que fue sobre los procesos, los modelos, herramientas y estrategias para la internacionalización de las instituciones de educación superior, usted fue enfático en señalar que hay dos procesos en los cuales las universidades tienen que estar inmersos, que es la internacionalización y los procesos de acreditación. ¿Cómo se deben desarrollar estos dos aspectos? A ver, la internacionalización es un proceso de poner en contacto lo que uno está haciendo con lo que otros en el mundo están haciendo, ¿no? Este es un poco me parece la idea, es decir, yo estoy como universidad formando ingenieros, biólogos, matemáticos, y estoy generando estos resultados y los pongo a disposición a la disposición del mundo. La acreditación es un mecanismo mediante el cual yo puedo refinar estos procesos propios de formación o de investigación o de extensión. Es decir, puedo poner a juicio también, a escrutinio, cómo estoy haciendo ese proceso de formación o de extensión o de investigación, con el propósito de afinar, mejorar, eficientar ese trabajo que yo hago de manera cotidiana como universidad y que encuentra en este espacio internacional referentes que pueden ser nacionales, regionales, internacionales, semejantes a los míos y que me permitan entonces tener una idea de si lo que yo estoy haciendo es parecido a lo que otros que hacen algo semejante están haciendo también. Y entonces, aprender. Entonces, son procesos complementarios, ¿no? Yo abro mi universidad al mundo para mostrarle qué es lo que estoy haciendo. Yo utilizo la evaluación y la acreditación para mejorar este proceso, tomando en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Es decir, que esos procesos de internacionalización y de acreditación no deben ser unos procesos homogenizadores, sino de garantía para enriquecerse con la diversidad de cada proceso. Bueno, hay varias propuestas, no es una, hay distintos enfoques. Algunos piensan, a mi juicio mal, que lo que tenemos que hacer es uniformizar, estandarizar, ¿no? los procesos de formación. Yo creo que eso no es correcto, ese es otro enfoque. Desde luego nada es puro, ¿no? Los ingenieros, hay cosas que los ingenieros
aquí o en cualquier parte del mundo tienen que saber, ¿no? Tienen que saber calcular las estructuras, aquellos, por ejemplo, que hacen puentes, presas, carreteras, los ingenieros civiles, pues tienen que saber cómo diseñar, ¿no?, un puente para que no se caiga. Eso es universal, ¿no es cierto? Sí. Pero a lo mejor lo particular resulta de las condiciones específicas en donde ese ingeniero está intentando hacer un puente. Porque al final del día, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, los puentes no son lo más importante, son las carreteras. ¿Quiénes usan los puentes y quiénes usan las carreteras? Y no es lo mismo los que usan las carreteras aquí en la región del Huila y la parte que lo circunda o su capital departamental que es Neiva, de lo que ocurre en otras partes. La orografía aquí es diferente. No solamente aquí, en Colombia mismo, ya no digamos en otras partes del mundo. Entonces, la internacionalización debe ayudar a equipar, ¿no?, a los profesionales que forman las universidades, a entender mejor lo que es el contexto en donde están haciendo su trabajo para hacerlo mejor, para producir y aportar conocimientos que resuelvan los problemas del lugar, del contexto en donde están viviendo. No es, al final, me parece, solamente imitar lo que... Hay cosas a lo mejor que sí hay que imitarlas. Si se parecen, si son útiles, ¿no?, hay que tomarlas. Pero a lo mejor hay otras que hay que crearlas. Y eso, entonces, forma parte del proceso de trabajar para crear nuevo conocimiento. Eso es al final del día, esa es una de las tareas principales de las universidades, crear nuevo conocimiento. Eso de que el profesional sepa hacer lectura de su contexto para poder diseñar propuestas que resuelvan los problemas, es lo que usted señalaba en su intervención sobre la necesidad de fomentar el pensamiento crítico en los profesionales o fomentar el pensamiento que... Absolutamente, absolutamente. Yo decía, y estoy convencido de eso, que el mejor servicio, la mejor enseñanza que una universidad, la mejor capacitación que le puede dar un centro universitario, una universidad a sus estudiantes, es enseñarlos a pensar. Y pensar significa tener una cultura muy amplia, a tener una cabeza abierta a la complejidad, a tener la capacidad de saber que uno sabe, porque este es otro de los asuntos, ¿no? Las universidades saben muchas cosas, pero no son los únicos que saben. Entonces, aquel universitario que tiene la capacidad de saber bien lo que él sabe y tener la capacidad de entender lo que otros saben que no están en la universidad para resolver problemas, esos son los profesionales que necesitamos. No necesitamos al profesional, por llamarlo así, egocéntrico, prepotente, ¿no?, que se presenta siempre ante la sociedad como es el que sabe y el que ordena. No es extraño esta figura en donde el universitario llega a un lugar y le dice a la gente, no, aquí yo sé, aquí lo que ustedes tienen que hacer es tal cosa. Yo estudié, soy universitario, ¿no? Tengo mi título, además soy hasta doctor, ¿no? Estoy acreditado. Estoy acreditado. Ustedes sigan mis instrucciones y los problemas se van a resolver. Esos profesionales no nos sirven. Necesitamos un profesional que tenga la capacidad de saber bien lo que le enseñaron y tener la capacidad de entender lo que otros saben y confrontar o acompañar o hacer converger estos conocimientos para encontrar las posibles mejores soluciones a las cosas. Entonces, esa es la formación que necesitamos generar, y es esa formación que llamamos crítica, que llamamos universal, plural, sensible, yo diría.
y con mucha ética también. Claro. La ética en el sentido de eso, de respeto al otro, ¿no? De respeto al otro en el sentido de que un problema tiene 1000 soluciones. El buen ejercicio está en tratar de encontrar, con el conocimiento que uno tiene y con el conocimiento que otros tienen, la mejor posible solución a ese problema. De hecho, las universidades deberíamos de aprender a cogestionar el conocimiento, cogestionarlo con la sociedad, ¿no? Y eso significa entonces otro lenguaje, otra actitud, otro entrenamiento, ¿no? que debemos de tener desde la propia universidad. Yo creo que la universidad tiene que olvidar que es la dueña absoluta de la verdad. Eso no es cierto. Hace tiempo que no es cierto. Siempre ha sido cierto. Sí. Profesor Roberto, lo voy a invitar. Vamos a hacer un corte para unos anuncios institucionales y en el segundo corte, pues, desarrollaremos otras ideas. Magnífico. O tal vez ampliaremos algunas de las que se han abordado. Magnífico. Te nos veremos en el siguiente corte. Continuamos nuestra conversación con el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, UDUAL. Profesor, bueno, yo le digo doctor, profesor. Yo soy profesor, sí, profesor. 38 maestro. años que soy profesor. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Estos procesos de internacionalización y de acreditación es ante todo una demanda a que las universidades se preparen para las transformaciones que están viviendo. En ese sentido, hay que hacer una ruptura con esa educación superior que venían asumiendo las universidades y que usted lo señalaba en su intervención en el evento, de que muchas universidades siguen la dinámica pues, napoleónica de la educación. ¿De qué manera hay que hacer esa ruptura? Bueno, yo creo que yo diría que además, tal vez drásticamente se pudiera llamar así, calificar como una ruptura, pero creo que habría que hablar de una transición. Creo que esto, en donde hagamos converger distintos conocimientos para la resolución. Los problemas siempre son multifactoriales. No son exclusivamente de un solo tipo, ¿no? Son técnicos, son sociales, son políticos, son ambientales. Los temas ambientales, por ejemplo. Hace mucho rato que no podemos decirle los problemas ambientales son de los ecologistas, por ejemplo. No es cierto eso. Son de los ingenieros, son de los biólogos, son de los economistas, son de los arquitectos. Todos esos tienen que ver con los problemas ambientales. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir caminando hacia una organización universitaria en donde hagamos converger con base en las cosas que definamos dentro de la universidad, que son las que nos interesa conocer, ¿no? Porque las universidades siempre definen sus vocaciones. Hay universidades que son más, no sé, orientadas hacia los temas sociales, otras más hacia los temas técnicos. Pero en todos lados lo que necesitamos es un conjunto de saberes. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es organizar nuestras universidades de manera diferente, en lugar de esta idea tradicional napoleónica, como yo decía, de departamentalizar el conocimiento, colectivizar el conocimiento. Pero eso no es sencillo. Los ingenieros no están acostumbrados a conversar con los biólogos o con los arquitectos, los economistas menos. Los economistas piensan que la verdad inicia y termina con ellos,
¿no? Entonces, por ejemplo, entonces eso es lo que hay que, esa es la idea. Entonces significa organizar, tener una idea. La universidad la universidad subcolombiana, por ejemplo, tiene que decir, bueno, aquí nos interesan los problemas energéticos, porque tenemos petróleo, ¿no? Pero todos los problemas energéticos significa agrupar a una serie si vamos a formar un instituto sobre energía, por ejemplo, para hacer investigación sobre temas energéticos, pues no solamente necesitamos a los ingenieros petroleros, necesitamos a los economistas que también saben de esas cosas. Necesitamos también a los ambientalistas, porque la actividad petrolera tiene altos niveles de riesgo para los recursos naturales. Necesitamos a los antropólogos, porque esto afecta generalmente al sector agropecuario, a los campesinos, necesitamos a los ecólogos, en fin. Entonces, esa es la idea que yo transmito. Pero, por ejemplo, con ese ejemplo de que los asuntos ambientales no solo deben responder al ingeniero, al ambientalista o al antropólogo, sino que hay algunos que plantean que debe interesar al ciudadano, porque el profesional no se puede despojar de su condición de ciudadano para poder detectar o hacer lectura de esas problemáticas y ponerse luego en modo creativo para ver cómo lo resuelve. Eso es lo que en las universidades llamamos la formación sociohumanística, que no solamente se limita a la formación profesionalizante, sino que continúa con su propuesta de seguir formando a la persona y al ciudadano. Es decir, las universidades tienen que fortalecer la formación sociohumanística de los profesionales, ¿o cómo la debe orientar? No, por supuesto. Al final siempre lo que más nos importa, bueno, creo que eso también está cambiando, nos importa la vida humana, ¿no? Y también nos importa la vida no humana. Yo creo que eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Pero esos son los objetos, digamos, son los sujetos centrales. Y claro, la universidad, a mi juicio, no es la fábrica de los empleados, no sé, o del gobierno, de las empresas. No puede ser eso también. Tiene que también formar ciudadanos. Ciudadanos enterados de lo que está pasando en su país, en el mundo, en su región. Y por lo tanto, entonces, yo siempre he dicho que yo soy profesor de economía, que mis alumnos economistas, tenían que saber de buen cine, leer buenas novelas, saber de teatro, saber de una serie de cosas. No, saber solo economía es muy pobre, ¿no? Es muy pobre, es una cultura muy pobre, realmente muy limitada. Entonces, esa es una parte. Pero hay otra parte que me parece que también es importante, que algo creo que también mencioné en mi intervención en el seminario, en el sentido de que la universidad tiene que establecer un diálogo con la sociedad. La universidad tiene que aprender a decirle a la sociedad qué es lo que está haciendo, explicárselo. Y explicárselo en lenguaje llano, entendible. No aquel que dice cosas que solamente le entiende y que cree que entonces por eso es muy bueno. No, tiene que establecer un diálogo, porque las universidades finalmente se deben a la sociedad, particularmente las públicas. No solo las públicas, pero en el caso particular de las públicas que reciben recursos de la sociedad, esta tarea es muy importante. Y entonces en ese sentido contribuir a formar ciudadanía, ¿no? A crear, a decirle a la sociedad, este problema que tú tienes, nosotros lo hemos pensado así, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Y cómo en ese diálogo a lo mejor encontrar soluciones interesantes a los problemas. Hay que abordar ese tema, maestro. Voy a aprovechar para una de las preguntas que no alcanzó a ser formuladas en su intervención, y aquí la plantean, desde cómo lograr el empoderamiento de toda la comunidad universitaria para alcanzar la acreditación y la internacionalización cuando existen diversos intereses, bueno, especialmente en las instituciones de educación superior pública. Cómo a veces las universidades se encierran, levantan unos muros, se distancian de su entorno, de la ciudadanía,
y construyen como intereses propios, de cómo generar un proceso pues, nuevamente que haga ruptura y que se empodere a través de la articulación con su entorno, con los ciudadanos. Ciertamente eso no es sencillo y los intereses existen. La internacionalización, por ejemplo, en las asociaciones de profesores, genera temor, ¿no? Genera temor porque hoy voy a poder ser juzgado por otros, de si mi trabajo sirve o no sirve. Pero no queda alternativa, ¿no? No queda alternativa. Y yo creo que hay que, en lugar de presentarle a los estamentos universitarios, sobre todo en el caso de los profesores, yo siento que esa es la parte más conflictiva, que esto pone en peligro su condición, puede potenciar su condición. Y para eso hay que ofrecer opciones de capacitación, opciones de intercambio, incluso estímulos. Esto puede ser aquellos profesores que hacen trabajo de vinculación, aquellos profesores que están interesados en publicar sus trabajos de investigación en revistas especializadas o en revistas importantes. Creo que no debe ser una tarea punitiva. Es a lo que me refiero, porque efectivamente cuando eso ocurre, pues el proceso de internacionalización va a encontrar una resistencia por parte de los profesores, y los profesores son muy importantes, son muy importantes. Pero los profesores también tienen que entender que o hacen eso, o la sociedad les va a decir, ustedes no sirven, ¿y para qué les pagamos? ¿No? ¿Para qué les pagamos? ¿Qué caso tiene seguir financiando a la Universidad Surcolombiana si la Universidad Surcolombiana no tiene interés en decirme, ¿y yo qué hago con la pobreza en este país? O en esta región. ¿O yo qué hago con la industria petrolera? ¿O yo qué hago con el turismo? ¿O yo qué hago con la ganadería? Y eso es cada vez más importante, ¿no? De que la sociedad está tocando la puerta de la universidad y está diciendo, señores, ¿cómo le hacemos? Entonces, es un tema que obviamente habrá que discernirlo a partir de las condiciones propias de cada universidad. Pero la estrategia, a mi juicio, en principio debería de ser la internacionalización, es un mejor estatus, ¿no? Podemos, como profesores, hacer mejor nuestro trabajo que si no lo hacemos de esa manera. Podríamos aportarle como respuesta a esta pregunta es lo que usted planteó en su presentación, que si la comunidad académica fomenta el pensamiento crítico, eso va a generar un empoderamiento que permite que los intereses colectivos de la ciudadanía se pongan por encima de los particulares que se pueden crear al interior de las instituciones. Yo estoy seguro que si la sociedad encuentra que sus universidades le son útiles, las va a apoyar, por supuesto. Si es lo contrario, si las universidades no establecen un diálogo y le demuestran a la sociedad que son útiles, la sociedad se va a encargar de decirle, señores, a su casa. Profesor Roberto Escalante, le agradecemos mucho por esta conversación aquí en Entrevistas Ágora Surcolombiana y esperamos que entregarle todo este diálogo para toda la comunidad del canal Universitario Zoom. Altamente agradecido. Al contrario, lo repito, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, nos veremos en un próximo Entrevistas Ágora Surcolombiana.